Sancho Cubrero en acción, con ideas y visión. Si prefieres solo escuchar, en podcast te puedes quedar. En cada rincón del ciberespacio siempre encontrarás su abrazo. Suscríbete sin dudar, no cuesta nada soñar en YouTube o en tu aplicación. Gratis siempre es la opción. Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en formato vídeo en YouTube y para los amantes del audio, estamos en formato podcast, en las principales plataformas de audio. No te olvides de suscribirte a cualquiera de estas plataformas, es gratis. A continuación empezamos el programa. Muchas gracias. Tras la Segunda Guerra Mundial, la esperanza de paz se desvaneció rápidamente. Las ciudades europeas, aún marcadas por la destrucción y el sufrimiento, buscaban reconstruirse en medio de la incertidumbre. Sin embargo, la alegría por el fin del conflicto pronto fue reemplazada por el temor a nuevas amenazas. En este contexto, surgió una nueva rivalidad, la Guerra Fría. Las tensiones políticas y militares comenzaron a crecer entre las potencias vencedoras, dando paso a una competencia global sin precedentes. Estados Unidos y la Unión Soviética, antiguos aliados en la lucha contra el nazismo, se convirtieron en enemigos irreconciliables. Sus diferencias ideológicas y sus intereses opuestos dividieron al mundo en dos bloques enfrentados, cada uno liderando a sus propios aliados y esferas de influencia. El telón de acero, como lo llamó Churchill en su famoso discurso, simbolizó la separación ideológica, política y militar de Europa. Familias, ciudades y países enteros quedaron divididos por fronteras físicas y mentales. Para consolidar su influencia en Occidente, Estados Unidos impulsó el Plan Marshall, que ofreció ayuda económica para la reconstrucción europea, y la doctrina Truman, que prometía apoyo a los países amenazados por el comunismo. Mientras tanto, la Unión Soviética respondía con la creación del Comecon y el Cominform, fortaleciendo su control sobre Europa del Este y promoviendo su propio modelo político y económico. La formación de la OTAN en Occidente y el Pacto de Varsovia en Oriente formalizaron la división militar global, estableciendo alianzas que marcarían el equilibrio de poder durante décadas. Dos superpotencias, armadas con vastos arsenales nucleares, transformaron el planeta en un tablero de ajedrez geopolítico. La amenaza de una guerra nuclear se convirtió en una sombra constante sobre la humanidad. Así comenzó una era de tensión permanente, espionaje y propaganda, que definiría la segunda mitad del siglo XX y cambiaría para siempre la historia del mundo. La Guerra Fría fue mucho más que una confrontación política o militar. Representó una lucha profunda de ideologías que dividió al mundo en dos bloques opuestos y rivales. Por un lado, el capitalismo y la democracia liberal, promovidos por Estados Unidos y sus aliados. Por el otro, el comunismo y el sistema de partido único, encabezados por la Unión Soviética y el Bloque del Este. Cada sistema buscaba expandir su influencia y demostrar su superioridad en los ámbitos político, social y económico. Ambas superpotencias se percibían como amenazas existenciales, lo que desató una carrera armamentística sin precedentes. El desarrollo de nuevas tecnologías militares y la acumulación de armas nucleares se convirtieron en símbolos tanto de poder como de temor. Tras el desarrollo de armas nucleares por ambos bandos, la doctrina de destrucción mutua asegurada, conocida como MAD, impuso una paz tensa, basada en el miedo a la aniquilación total. Un solo error podía desencadenar una catástrofe global. La propaganda y el control de la información se convirtieron en armas clave, moldeando la percepción pública y demonizando al adversario. Los medios de comunicación, la educación y hasta el arte fueron utilizados para reforzar la narrativa oficial y mantener a la población en constante alerta. En Estados Unidos, el temor al comunismo impulsó el macartismo. Miles de personas fueron investigadas, despedidas o marginadas por sospechas de simpatizar con la ideología rival. Mientras tanto, en la Unión Soviética,
La disidencia era duramente reprimida, y cualquier crítica al régimen podía significar prisión, exilio o incluso la muerte. Así, el mundo vivía bajo la sombra constante de una posible aniquilación nuclear, con generaciones enteras marcadas por el temor, la desconfianza y la incertidumbre sobre el futuro. Berlín, dividida tras la guerra, se convirtió en el epicentro de la Guerra Fría. El éxodo masivo de ciudadanos del este al oeste llevó a la construcción del Muro de Berlín en 1961, separando familias y simbolizando la opresión comunista. El muro, de más de 150 kilómetros, fue el recordatorio físico de la división ideológica de Europa. Intentar cruzarlo significaba arriesgar la vida. Más de 140 personas murieron en el intento. La frase "Ich bin ein Berliner" de Kennedy reafirmó la solidaridad del mundo libre con los berlineses atrapados. En octubre de 1962, el mundo se detuvo al borde del abismo. Las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética alcanzaron su punto más crítico, y la humanidad contuvo el aliento ante la posibilidad de una guerra nuclear sin precedentes. La crisis de los misiles en Cuba llevó al mundo al borde de la guerra nuclear. La noticia de que la Unión Soviética había instalado misiles nucleares en la isla, a solo 150 kilómetros de la costa estadounidense, sacudió a gobiernos y ciudadanos por igual. El descubrimiento de misiles soviéticos en Cuba provocó una cuarentena naval estadounidense y una tensa confrontación. Aviones espía captaron imágenes de los misiles, y la Marina de Estados Unidos estableció un bloqueo para evitar la llegada de más armas. Durante 13 días, la humanidad temió el estallido de un conflicto nuclear. Las familias seguían las noticias con ansiedad, las calles se vaciaron y el miedo a una catástrofe global se sentía en cada rincón del planeta. La diplomacia secreta permitió un acuerdo. Reuniones urgentes, mensajes cifrados y negociaciones discretas entre John F. Kennedy y Nikita Khrushchev evitaron el desastre. Finalmente, la URSS retiró sus misiles de Cuba bajo la supervisión internacional, desmantelando las bases y cargando los misiles en barcos de regreso a Europa. A cambio, Estados Unidos se prometió no invadir la isla, aliviando la tensión militar en la región y dando un respiro a la población cubana. Además, en un acuerdo secreto, Estados Unidos accedió a retirar sus misiles nucleares de Turquía, cerca de la frontera soviética. Así, la crisis terminó oficialmente, pero dejó claro el peligro de la confrontación directa entre superpotencias y la fragilidad de la paz mundial. Como resultado, se estableció el teléfono rojo entre Washington y Moscú, una línea directa para evitar malentendidos y responder rápidamente ante futuras crisis. El mundo aprendió cuán frágil era la paz en la era nuclear, y la importancia del diálogo para evitar la destrucción total. La lección de esos 13 días sigue vigente hasta hoy. La Guerra de Vietnam fue el conflicto más sangriento y divisivo de la Guerra Fría. Estados Unidos intervino para frenar el avance comunista, pero se vio atrapado en una guerra brutal y sin frentes claros. El uso de armas químicas y bombardeos masivos devastó Vietnam y causó millones de muertes. La guerra, televisada cada noche, alimentó un poderoso movimiento pacifista y dividió a la sociedad estadounidense. Tras años de lucha, Estados Unidos se retiró en 1973. En 1975, Vietnam fue unificado bajo el comunismo. Vietnam dejó una profunda herida en la conciencia estadounidense y mundial. La carrera espacial fue el escenario simbólico de la rivalidad entre Estados Unidos. Los soviéticos sorprendieron al mundo con el Sputnik y el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin. Estados Unidos respondió con la creación de la NASA y el ambicioso objetivo de llegar a la Luna. En 1969, Neil Armstrong pisó la superficie lunar, marcando una victoria decisiva para Estados Unidos. La exploración espacial demostró el poder tecnológico y la determinación de ambas superpotencias. El cosmos se convirtió en un campo de batalla pacífico, pero intensamente competitivo. En los años 70, la distensión redujo temporalmente la tensión nuclear,
Pero la rivalidad persistió. La invasión soviética de Afganistán y la respuesta de Estados Unidos reavivaron la confrontación. El ascenso de Gorbachov y sus reformas de glasnost y perestroika aceleraron el colapso soviético. En 1989, las revoluciones pacíficas en Europa del Este y la caída del muro de Berlín marcaron el principio del fin. En 1991, la disolución de la URSS puso fin a la Guerra Fría. El mundo bipolar desapareció, dando paso a nuevos desafíos globales. Así concluyó una era de tensión, miedo y transformación mundial. Hasta aquí esta edición del programa de El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en formato vídeo en YouTube y para los amantes del audio, estamos en formato podcast en las principales plataformas de audio. No te olvides de suscribirse a cualquiera de estas plataformas, es gratis. También puedes compartir este programa, así me ayudas a crear más contenido. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero. En la pantalla aparece el comentario. El comentario ya comenzó. Agustín Sancho Cubero en acción, con ideas y visión. Si prefieres solo escuchar en podcast